Hoy vamos a ver Marcos capítulo 9. Es algo extenso, pero aunque abarca 5 episodios diferentes, no obstante cada uno tiene su enseñanza. El primero, que abarca del versículo 1 hasta el versículo 13, habla de la conocida transfiguración del Señor. Esta es una experiencia escrita, narrada por los 3 evangelistas sinópticos. Los 3 evangelios sinópticos serían Mateo, Marcos y Lucas, y no Juan. Los entendidos dicen que es así porque la transfiguración se da en un marco de una luminosidad, como la ven, la expresan los mismos discípulos en los evangelios, que a su vez también Pedro y Juan lo hacen más adelante en sus cartas, que no es una luz que viene del cielo y ilumina al Señor. El Señor es esencia de esa luz, porque tanto Mateo, que lo señala el Señor como el Mesías, Marcos, que lo señala como siervo, Lucas, que lo señala como hombre, esa es una imagen de la divinidad que no aparece en la narrativa de los evangelios. Por eso Juan no lo hace. Juan, automáticamente, todo el libro, todo el evangelio, habla de la divinidad del Señor, ¿no? Lo presenta siempre como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado. Eh, Vamos a leer algunos versículos y después seguimos adelante. Capítulo 9, versículo 1. También le dijo, de cierto, que hay alguno de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. El primer versículo es muy discutido, como si el Señor señalara que algunos no habrían de morir hasta que Cristo viniera. No es esa la idea. Tanto es ese momento que iban a vivir, como también cuando descendía el Espíritu sobre la iglesia, a principio de la era de la iglesia, allí en Jerusalén, en los Hechos de los Apóstoles. Y el Señor los llevó a un monte, a 3. ¿Por qué hizo esa elección de 3? No sabemos, pero quizás Pedro es el más representativo, eh, porque Pedro cavilaba un poco, muchas veces decía cosas que no correspondían, otras veces sí. Y bueno, tanto Jacobo, Pedro y Juan luego dieron testimonio de todo esto. Eh, y hay una declaración en el versículo 3: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra lo puede hacer tan blanco. Es una descripción eh, que hacen los discípulos, en este caso Marcos, como también los otros, mejor dicho, los evangelistas, y es una esencia del Señor. Por eso esa transfiguración no la tienen Moisés y Elías, solamente el Señor. Y los que se confunden un poco por la luminosidad del Señor, llamémoslo así, son los discípulos que pensando que tanto Moisés, que representa la ley, como Elías a los profetas, estaban en la misma posición que el Señor. Por eso más adelante le dicen al Señor, entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Moisés y Elías hasta ahora nunca habían aparecido en el ministerio del Señor Jesús. Así que fíjense, un poquito que aventurado, que apurado un poquito Pedro, les proponerle algo al Señor que si hubiese sido así, el Señor lo hubiese propuesto a él. Y en ese momento justamente dice la palabra que no sabía lo que hablaba, pues estaban empantados, ya tenían miedo, una situación muy diferente, ¿no?, a la que habían vivido hasta ahora con el Señor. Entonces una nube que les hizo sombra, versículo 7, desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Recuerdan el bautismo del Señor, ¿no es cierto? También el Señor se dio, como el Espíritu Santo, como paloma, y una voz del cielo que decía algo similar. Y luego cuando miraron, se ve que evidentemente estaban como enceguecidos o los ojos cerrados, no vieron más a nadie consigo sino a Jesús solo. Eh, por supuesto, a veces pensamos, ¿por qué Moisés y Elías? Bueno, en el caso de Elías, los profetas todos hablaban del Mesías, la mayoría. Sabemos que hay libros escritos sobre Jesús, Cristo en todas las escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento.
Y en el caso de Moisés también, él tuvo esa, ahí en Hebreos nos narra acerca de ello. Y dice la palabra, y descendiendo ellos del monte, les mandó a que a nadie dijesen que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí diciendo, discutiendo, ¿qué sería aquello de resucitar de los muertos? Esta expresión el Señor Jesús la repite 3 a 4 a 5 veces en su ministerio, que el Señor iba a ser tomado prisionero, iba a ser azotado, iba a ser muerto y espero el tercer día habría de resucitar. Fíjense, son palabras advertencia de parte del Señor que los discípulos tenían que haberse preocupado por entender algo más de lo que el Señor estaba diciendo. En el último momento fue que cuando Pedro, el Señor Jesús dice ya próximo a la cruz, que iba a suceder esas cosas, él le tomó y que eso nunca ocurra, Señor, y él lo recriminó el Señor, diciéndole que apártate de mi Satanás, como diciendo, en ese momento fue un instrumento del enemigo, impidiendo que yo pueda ir a la cruz. Pero fíjense que en el caso del Señor Jesús, nunca dice, nunca habla de la cruz el Señor Jesús, siempre habla de su muerte, por supuesto también de su resurrección. Y ellos no entendían, si bien habían visto o verían en el futuro el Señor resucitando al muerto, no entendían bien eso de la resurrección. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen que los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondió Jesús y le dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, y como está escrito, el Hijo del Hombre que padezca mucho más y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que hicieron como está escrito de él. Había una confusión respecto a la interpretación de las profecías, pero evidentemente recordemos esto, que ellos no tenían acceso doméstico en sus casas los escritos, solamente podían escuchar lo que se leía en la sinagoga. Y quizás a veces en la sinagoga se leían siempre los mismos pasajes, muy típicos de la necesidad del momento o del gusto de los sacerdotes o de los escribas. Eh, Así que en ese momento ellos pensaron que no pensaron nada. Pensaban que algo iba a ocurrir, pero no tenían ni idea de lo que podía pasar. Uno piensa a veces, ¿cómo es que no se dieron cuenta? Bueno, evidentemente no tenían la formación familiar. No se acuerden, no nos olvidemos que la mayor cantidad de conocimiento que ellos tenían era de la tradición judía. La palabra poco. Pero fíjense cuántas tradiciones tenían los judíos, mucho más que los mandamientos. Y es a lo que más apuntaban los fariseos y los escribas, ¿cierto? Con el Señor. Ahora, mientras esto maravilloso y único transcurría en el monte, abajo había otro problema. Había una situación tensa. Y el hecho fue que cuando llegó a donde estaban los discípulos, dice el Señor que bajó de una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Respondiendo uno de los multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma y lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes se va secando. Y dije a sus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El caso de los endemoniados es algo muy típico. Y como hoy es típico también en muchos lugares donde se practica mucho la brujería y el satanismo, eso no se transmite. Los medios de comunicación pueden estar enterados, pero no son. Primero, les asusta. Segundo, es que dar veracidad a la palabra de Dios cuando se habla de endemoniados. Hoy la ciencia no cree en eso. Más, la representación, la descripción de ese muchacho parecería un ataque epiléptico, con espumarajos, convulsiones, que no tanto en el que caía en el agua, en el fuego, pero caía para cualquier lado. Hay jóvenes que se muerden la lengua, se pueden llegar a ahogar. eh, y es algo muy común. Fíjense lo que está pasando con esa criaturita, que no pueden parar, de cual nos cuenta el hermano Pascual, tan pequeñita, recibiendo tantas descargas bioeléctricas
y esos sacudones epilépticos que tiene, que no hay medicación que lo detenga. Eh, Evidentemente esto es muy serio. Hay que orar mucho por las consecuencias que eso va a traer en la criatura en poco tiempo. Y en cuanto a que los discípulos no pudieron echarle fuera ese demonio, respondió él y le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Serádmelo. Hay expresiones del Señor que a veces uno pone a pensar, el Señor estaría hasta el hartazgo a veces de la gente que no escuchaba su prédica, su llamado a acercarse a Dios, a arrepentirse, pero sí lo buscaba para obrar un milagro. ¿Sí? Todos recordarían cuando el Señor dio de comer a tantos miles y muchos lo seguirían por eso. Esto ocurre mismo también. Hoy hay gente que tiene simpatía política por el gobierno, el partido que puede acercarle comida o dinero sin que tenga que trabajar. Y evidentemente, en el caso del tiempo del Señor, el Señor venía buscando la fe de las personas, no solamente, no el interés. Si bien el Señor nunca dejó pasar por alto una necesidad. Eso es importante porque el Señor siempre observaba donde había necesidad y obraba. A veces partía de un milagro como el caso de ese muchacho, otras veces de un paralítico que sorprendía a la multitud y luego cuando estuvieron, recuerdan, en el mar de Galilea, que dio de comer a 4.000 y 5.000, el Señor vio que tenían hambre y evidentemente multiplicó los panes y los peces. Y le trajeron al muchacho. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces se echan el fuego y el agua para matarle, pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo comprendo la situación de los padres. El muchacho sufría la enfermedad, pero la resonancia la sufrían los padres, los vecinos y los parientes. Y los padres era agotador la enfermedad del muchacho. Pensamos también hoy cuando un niño está enfermo y que los padres están pendientes del tratamiento que se le está dando cuando el tratamiento es muy serio. Jesús le dijo: si puedes creer, el que cree todo le es posible. Qué maravillosa esta expresión, ¿no? Como no llevó la situación a un terreno espiritual. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, verso 25, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Recordemos en los pasajes anteriores que los discípulos demonios reconocieron al Señor. Es que los demonios creen, creen y nos enseñan a nosotros en el creer la realidad de Dios y del Señor Jesús, que sabían que Él estaba para condenarlos a ellos. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndose con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo en la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo: este género, fíjense que se ve que hay género, categorías y forma de distintos poderes que tienen los demonios, estos agentes de Satanás. Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. El tema del ayuno es un tema muy discutido. El tema del ayuno, pues, justamente dedicar todo un día, como la palabra indica, a no comer. Pero fijémonos que no se repite esto en los evangelios, ni tampoco se repite en las cartas. Es una cosa excepcional. A veces más que ayuno físico, dicen los comentaristas, que es un ayuno espiritual en el sentido que si estamos orando, que nuestro pensamiento no solamente esté en la oración cuando oramos a Dios, sino cuando dejamos de orar y nos ocupamos de las cosas cotidianas, también mi mente esté ayunando espiritualmente, no dedicarme tanto a las cosas que me rodean, no prestando tanta atención, si se puede, y sí estar pensando en que las cosas hemos puesto en las manos del Señor. Es una acción espiritual del pueblo del Señor, sabiendo que es como una espera en el Señor. Eh, Recuerden Filipenses 4:6, por nada seáis afanosos, si no sean conocidas vuestras oraciones
con vuestras peticiones con oración y oración y ruego. Ahí no habla de ayuno, pero con acción de gracias. Y eso significa dejar el problema en las manos del Señor. Y eso es un ayunar espiritual. No esperar inmediatamente la respuesta. Hay un tiempo, un lapso, en el cual pensamos que el Señor va a obrar. Y luego cuando el Señor obra, se produce la paz en el corazón y en la mente, que es una actitud sumamente milagrosa porque nadie lo puede comprender. Versículo 30. Y ahora Jesús predice su muerte y su resurrección. Esto, como decíamos antes, lo repiten todos los evangelios. Habiendo salido de allí, verso 30, caminando por Galilea, no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y les matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Eh, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Es curioso, ¿no es cierto? Porque siempre preguntaron de todo, mismo recordemos cuando Tomás, el Señor dijo, yo el camino, la verdad y la vida. El Señor dijo, yo voy a ir al Padre, ¿de dónde va, Señor? Y yo estoy en el camino. O sea, Tomás mismo, que era bastante incrédulo, lo catalogamos de esa manera, se animó a preguntarle. Pero creo que aquí el Espíritu de Dios no permitía, porque el Señor tampoco quería que esto se dilucidara, se retransmitiera, para que los tiempos del Señor sean acortados, sino que el propósito era llegar a la cruz, cumplir el tiempo del ministerio, y cuando el Señor lo disponía, él entonces entrar en Jerusalén. Ustedes recuerdan que él nunca dormía en Jerusalén, en todo su ministerio, pero cuando decidió entrar en Jerusalén, sabía que iba a ser tomado prisionero, flagelado y muerto. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntaron, ¿qué disputabas entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque ellos estaban viendo que no entendían lo que Jesús les decía, de qué muerte hablaban y de quién habría de resucitar. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ahora fíjense cómo el enemigo le desvió el pensamiento. Y creo, hermanos, que esto es una advertencia para los días que vivimos. A veces nos importa más mi posición que la persona del Señor. Es una lucha que se da en todo el ámbito de la sociedad. Se da en los gobernantes, se da en las empresas, se da en las instituciones, se da en la familia. Hay toda una discusión de quién manda, quién tiene la autoridad en la familia, quién rige en la familia, como así una empresa que a veces está más establecido legalmente, como puede ser en el gobierno también. Pero siempre hay un espíritu de gobierno, de querer mandar, de querer tener razón y que nadie discuta. Y ellos querían, fíjense, quién sería el mayor en el reino de los cielos. Entonces él se sentó y llamó a los dos y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Ahora, fíjense que interesante, no dice, el que quiere ser servidor va a ser el mayor. No, esto está aclarado para aquellos que pretendan ser mayores, ser principales, ocupar los primeros lugares. Y tomó él a un niño, lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino el que envió. Fíjense la secuencia, la importancia de la evangelización de los niños. Y sabemos que nuestras iglesias siempre se han ocupado de esa evangelización del niño. Y los ocupamos nosotros, gracias a Dios, no solamente en la escuela bíblica, sino en el viernes deportivo, y esos niños que crecen y son adolescentes, luego son jóvenes. Y hermanos, nos estamos ocupando del ministerio que el Señor Jesús hubiese desarrollado en la tierra, estando con nosotros. Y también estamos, dice la palabra, recibiendo al Señor y recibiendo al Padre, la tarea entre los niños. Hay personas mayores que quizás no estamos trabajando con niños, pero podemos orar, podemos colaborar en lo que fuera, una tarea física, ayudar con los materiales, algo de dinero para la compra de materiales, pero sobre todo los mayores están orando por la obra entre los niños que están realizando los jóvenes. Versículo 38. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos
porque no nos sigue. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no está contra mí o contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que dijere mi vaso de agua a mi nombre, que diera un vaso de agua en mi nombre, pronto sois de Cristo, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Este es un texto que puede ser usado de muchas maneras, pero nosotros tenemos que ser, en ese sentido, a mí me permitió el Señor trabajar y colaborar con muchas denominaciones. Bíblicas, cristocéntricas y las que están cerca de la cruz. Con algunas distintas doctrinas que no se apartan de la doctrina de la salvación por la fe. Y con unas tradiciones, porque es algo que todos tenemos, la palabra es inerrante, la doctrina ya es interpretación humana, hermanos, la doctrina que sostenemos los hermanos libres, las asambleas, en algunas creemos que es la correcta, se nos ha enseñado que es la correcta, se nos ha explicado por qué es correcto, y estamos convencidos de ello. No le hemos aceptado ignorándola, sino que nos ha sido enseñado adecuadamente. No obstante, hermanos, hay grupos evangélicos que nosotros conocemos, que algunos familiares nuestros están aquí con ellos, que también creen en la palabra de Dios que es inerrante. Pero quizás en lo que es doctrina, ya interpretación humana, como es el tipo de gobierno de la iglesia, como es el tiempo de la realización de la cena del Señor, como es a veces el ministerio de la mujer. Yo no creo que estos hermanos hagan las cosas pensando hacernos la contra nosotros. Digo que hago con estas palabras muy sencillas y muy claras. Lo hacen así porque lo interpretan así. Yo en mi adolescencia, hermanos, tanto personalmente como en la iglesia, nos nutríamos de un material que venía del Paso, Texas, el expositor bautista, perdón, el expositor bíblico, que era producido por la Junta Bautista, pero sin nombramiento de los bautistas como es los expositores en Argentina. Es un material que siempre nos hablaba de la palabra de Dios, de cristocéntrico, y algo bueno que a veces nosotros nos olvidamos, cada 3 elecciones había una lección de mayordomía, de cómo ofrendar al Señor. Ahí está, una tradición, o no diría doctrina, es casi una tradición de qué forma debemos obrar nosotros. Nosotros entendemos que en el Nuevo Testamento no hay diezmo, no se menciona el diezmo. Están las ofrendas según lo que cada uno haya progresado. Lo vemos tan claro nosotros, pero yo no puedo juzgar a alguien que quiera decir que el pueblo de Israel daba el diezmo, también yo lo voy a hacer. Aunque el diezmo del pueblo de Israel no era solamente el 10, era casi el 33%, porque no olvidémonos que el gobierno de Israel estaba representado por los levitas y el templo, y había ofrendas para los huérfanos y para las viudas cada 3 años, y el diezmo eran, como si hoy también nosotros consideramos diezmo los impuestos que pagamos. Pero nosotros damos según lo que el Señor nos ha prosperado y lo que dicta nuestro corazón. Nosotros nuestras iglesias no controlan cuál es la ofrenda de cada hermano en sus entradas y ganancias, sino que es la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, en ese sentido tenemos que orar y agradecer. Fíjense en Filipenses, hay algo más fuerte todavía. Pablo en el primer capítulo dice que él se gozaba que el Evangelio era predicado. Algunos eran por contención y por competencia, predicaban. Pero predicaban el Evangelio, es como caso dice el Señor que tú acá, están haciendo milagros en mi nombre, no están contra mí. Déjenlos, no se lo prohíban. Y Pablo en la cárcel sabía que había hermanos que obraban, predicaban, se ve que no están mencionados en el Nuevo Testamento, por supuesto, en las iglesias había muchos predicadores, jóvenes y mayores que usaban la palabra, pero a veces lo hacían por envidia, por contienda, y es algo que es una de las grandes tentaciones de los predicadores, ser original en las prédicas, predicar mejor. Ojalá yo pueda predicar cada día mejor con respecto a mí mismo, pero no predicar mejor que otro. Por eso Pablo se gozaba que como el Evangelio era predicado
personas que no tenían un espíritu de amor a las almas, pero la palabra era dada, la obra, una vez que la palabra es entregada, ¿quién trabaja? Es el Espíritu Santo que trabaja. Por eso, hermanos, muchas almas se han salvado y las conocemos, han venido al Señor a través de las iglesias no testamentarias, iglesias cristocéntricas, bíblicas, las salvaciones por la fe en Jesucristo y que consideran que el bautismo no salva. Por último, dice el versículo 42, y Jesús una solemne advertencia sobre el infierno. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se le arrojaste en el mar. Si tu mano fuera ocasión de caer y cortarla, mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos y al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te hace ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, el fuego que no puede ser apagado, y donde el gusano de ellos no muere y que el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo es de ocasión de caer, y saca lo mejor que es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado en el infierno, etcétera, etcétera. Porque todos serán salados, porque dice, porque todos serán salados como el fuego, y todos serán sacrificios, será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere insípida, ¿con qué será sazonada? Tened la sal en vuestros mismos, y tened paz los unos con los otros. Acá está hablando el Señor, hermanos, que hay ciertas partes de nuestra forma de proceder, de actuar, pues hasta lugares donde vamos, amistades que tenemos, vínculos que llevamos por delante, que nos pueden hacer caer, que a veces nuestra presencia pareciera ser más débil que la fuerza de Satanás y del pecado que están aquellos que nos rodean. Eso significa cortar una relación, porque sabemos que Satanás utiliza a aquellos que nos rodean para deshacer nuestra fe, desvanecernos, quitar el espíritu de trabajo, de prédica, poner palos en la rueda, como decimos, y a veces lo consigue. Pero hay una cosa, que cuando eso sucede, porque ya escucharon un mensaje del Evangelio, nosotros no tenemos enemigos, como dice la palabra, en el mundo, porque hemos hecho enemigos por nosotros mismos. Hemos hecho enemigos porque hemos predicado a Jesucristo, no por nosotros mismos. Ahora, evidentemente, para transformarse en enemigos de aquellos que les perturba el Evangelio, tienen que haber escuchado el Evangelio o haber visto el Evangelio en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, mientras estemos en el mundo, sal somos del mundo. Somos sal para nuestros familiares inconversos, para nuestros vecinos, nuestros amigos, para aquellos que nos rodean permanentemente. Pero cuidado, que no influyen de tal manera que nos hagan tropezar, ya sea con las manos, con los pies, donde vamos, o con los ojos que miramos, en qué participamos. Porque no es cuestión de ir a un lugar para decir y demostrar que no somos diferentes, aunque somos diferentes por dentro, no rechazamos sus costumbres, sino aprovechamos para predicar el Evangelio. Hay lugares que no están destinados para los hijos de Dios. El Señor no iba a lugares pecaminosos. Una cosa era que el Señor comiera en alguna casa con publicanos y pecadores que se acercaban a la casa, como también iba el Señor a la sinagoga donde estaban los religiosos que le querían matar. Ese lugar de elección, esa elección de personas, nos la da el Espíritu Santo. Que Dios bendiga su palabra, hermanos, en este capítulo tan dinámico, tan sazonado, con tantas enseñanzas para nuestra vida cristiana y especialmente para nuestro testimonio. Dios bendiga su palabra. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza del Señor Jesús. Nos vemos representados por los discípulos, Señor, a veces sorprendidos, a veces desorientados, muchas veces incrédulos, y a veces con temor del Señor de preguntarte por qué suceden cosas en nuestra vida y a nuestro alrededor. Lo ponemos todo en tus manos y agradecemos estos momentos y pedimos por tus hijos, especialmente los enfermos, los que están muy delicados, Señor, y necesitan tu
compañía, tu bendición y tu sanidad. Te lo imploramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.